así que si alguien pierde algo va a poder verlo después. Ese es el teléfono de Yair, voy manejando, Faber. Expediente como tal, pues yo me acuerdo que él me envió copia de los documentos, eso está en mi correo, de todo lo que él A ver, envía. vamos a... Yo le di un visto bueno. Voy poniendo los micrófonos en mudo, ¿vale? Simplemente por los ruidos de fondo, pero podrán activar para hacer preguntas, ¿vale? Mira, mientras las personas se van conectando, primero, bienvenidos y bienvenidas, gracias por conectarse hoy. Yo soy Elena, de Abrazo Cultural. Hoy vamos a, antes de empezar la charla, les contaré un poquito de Abrazo Cultural, haremos una dinámica y luego empezamos con Ana Lucía, una de nuestras profes que ya la presentaré. Y quiero pedirles que de momento, mientras esperamos un poquito, vayan escribiendo por el chat sus nombres, de dónde son, dónde viven y con qué trabajan, pero muy sencillito, ¿eh? Así podemos leerlo de todas y todos. Como estamos trabajando el tema de la interculturalidad, es guay decir de dónde somos y dónde vivimos, ¿vale? Para los que vivan, ahí ya vi que pusieron desde Barcelona. Vamos a... Bueno, se sigue conectando algunas personas. Francesa y chilena, vive en Bélgica. Qué guay. Bueno, yo ya cuento, yo soy Elena, soy de Brasil, pero vivo en Barcelona hace 5 años. Julia, hola, ¿qué tal? Ay, ahora te vi conectada. Hola, Elena. Julia participó del inicio de Abrazo Cultural. Las primeras actividades que hacíamos, estaba ahí aportando, colaborando. Qué bueno. Vale, como dije, vamos a intentar mantener los micrófonos desactivados, pero durante toda la charla pueden hacer preguntas por el chat y yo estaré pendiente, ¿vale? Del chat y al final de la charla dejaremos unos minutitos para preguntas también y ahí pueden activar micrófonos, hacer comentarios, ¿vale? Mexicana y alemana, vive en País Vasco, mira qué bueno. De Coruña, vive en Barcelona. Italiano, vive en Barcelona. Qué bien que podamos conectarnos de tantos lugares diferentes de Colombia. Qué bueno, Colombia también. Qué guay, muchos colombianos, ¿eh? Portugués. Ah, mira, yo también soy parte portuguesa, ¿vale? Aunque haya nacido en Brasil, tengo familia de Portugal. Mónica de Madrid. Bien, genial. Mira, pues empezamos porque ya dimos los 5 minutitos. Voy a compartir pantalla. Y les voy a contar muy breve de Abrazo Cultural antes de empezar nuestra charla. Pueden ver bien, ¿no? La pantalla. Vale. Mira, voy a poner este videíto. Si no escuchan el audio, no hay problema, es una canción, así que no se preocupen. Y este vídeo ayuda a entender un poquito lo que hacemos y a poner cara a las actividades. Tiene 2 minutos.
Bueno, espero que hayan podido verlo. Vuelvo a poner aquí. Bueno, como vieron entonces, nosotros somos una asociación, trabajamos el tema de la interculturalidad a través de 3 frentes principales: los cursos de idiomas, los talleres culturales de música, baile, cocina y las formaciones en interculturalidad. Todo lo que hacemos es impartido por personas refugiadas o inmigrantes de países en conflicto, países estigmatizados. Tenemos hoy alrededor de 30 profesores de 15 nacionalidades diferentes. Es un equipo que realmente abraza la diversidad cultural, étnica, lingüística, de género. Es un proyecto que nació en Brasil y desde el 2017 estamos aquí en España también. Trabajamos las formaciones en interculturalidad con mucha fuerza en el último año, entonces por eso hoy vimos la importancia y la necesidad de una charla como esta que vamos a hacer, porque vemos que es una demanda creciente, que cada vez es más importante en las entidades. Hay un dato que publicó la Fundación Diversidad, que en el último año ha crecido un 122% la demanda por temas de diversidad e inclusión en las empresas. Entonces, es un tema que está en la pauta, en los objetivos de las empresas, ¿no? Internamente, realmente en sociedades multiculturales como las que tenemos ahora, tan diversas, las plantillas de las empresas también reflejan eso, ¿no? Entonces, hay que trabajar estos temas, cómo lidiamos con culturas, personas de diferentes países y principalmente cómo aprovechamos eso, ¿no? Esta diversidad cultural. Aquí hay un poco las formaciones que tenemos, diferentes temáticas que abordamos, y invitamos hoy a nuestra profesora Ana Lucía Olivos para dar esa charla. Ana Lucía es politóloga, experta en temas de migración y de ocupación con perspectiva de género e interculturalidad. Ella es peruana, lleva muchos años ya en España, tiene mucha experiencia en orientación sociolaboral, tanto a nivel España como europeo, y es miembro del New Women Connectors como responsable de integración laboral de mujeres migrantes y refugiadas. Y con nosotros, Ana Lucía imparte formaciones en interculturalidad. La invitamos para esta charla. Y antes de empezar por fin con Ana Lucía, quiero proponerles una dinámica, un juego muy rápido. Les voy a pedir que si pueden conectarse desde sus móviles a esta web, ¿vale? Menti.com, pueden conectar desde el móvil. Les va a pedir un código. Este es el código que está en la pantalla. Y va a aparecer una pregunta para que contesten, ¿vale? No salgan, cuando terminen de contestar la pregunta, no salgan de la aplicación porque hay una segunda pregunta, ¿vale? Que la tengo que activar. Así que, nada, pueden ir conectando. Si tienen cualquier problema, me avisan, ¿vale? Para conectarse. Voy a dejar de compartir para poder ver las respuestas. Elena, sí. ¿La pregunta hace referencia a compañeros de trabajo o a usuarios con los que se trabaja? Puede ser usuarios, lo que sea. O sea, si en tu día a día de trabajo tienes contacto con personas de diferentes culturas, pues no importa de qué manera, ¿no? En qué posición. Puede ser interno de la empresa, externo, lo que sea. Tu entorno laboral, ¿vale? Vale, damos unos minutitos. Y voy a repetir el código para quien no apuntó, quien no lo vio. Es 30, voy a poner aquí, mira, 30 93 719. Vale, ya estoy viendo varias respuestas. Muy bien.
Mira, voy a compartir pantalla para que vean también los resultados y activo la segunda pregunta. Vale, tenemos, la mayoría trabajan con personas de muchos países diferentes, genial. Vale, solo una persona que trabaja con personas de su misma cultura y algunas personas que tienen de los dos más o menos por igual, ¿no? Vale, pasamos a la siguiente. Ahí ya deberían poder ver la segunda pregunta. Esa tienen hasta 3, pueden poner hasta 3 palabras, ¿vale? Sin filtros, lo que les venga primero a la cabeza. No hay correcto ni incorrecto, es lo que nos viene a la cabeza. Mira qué bueno, variedad, enriquecimiento, diversidad, innovación, me encanta esa. Inclusión, autenticidad, valorar el otro. Muy buenas las palabras, empatía, códigos. Mezcla, riqueza. Es exactamente eso lo que creemos y proponemos desde Abrazo Cultural, ¿no? Y un poco lo que la primera pregunta creo que refleja un poco la realidad, ¿no? Muchísima gente trabaja con muchas personas de diferentes culturas y esa pregunta nos ayuda a ver un poco todas esas cosas tan positivas que hay en las relaciones interculturales. Pues genial, mira, dejo de compartir. Si quieren seguir, si alguien no escribió su respuesta, pueden seguir contestando, ¿vale? Después vamos a tener, les voy a mandar el resultado por mail. Y les dejo con Ana Lucía, que empiece la charla. Ana, cuando quieras, puedes compartir pantalla y empezamos. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Antes de compartir mi pantalla, agradecer vuestro tiempo, vuestro interés por estar aquí en esta tarde, que es jueves, ya vemos que ya se acaba la semana y que estéis aquí, realmente muchísimas gracias. Agradecer también, ya que estoy a Elena, no solamente, ¿no? por la oportunidad de hacer una charla relacionada con temas de interculturalidad y de competencias, sino también agradecerle el trabajo que hacen en Abrazo Cultural, ¿no? Bueno, yo desde que las conocí realmente me encantó el proyecto que hacen, por los resultados que da y sobre todo porque al final los protagonistas son las propias personas migradas, ¿no? Y esto últimamente nos está costando de poder ver tanto en las organizaciones o en las empresas, ¿no? Ese protagonismo o esa primera voz, ¿no? Por parte de las personas que llevamos muchos años en la ciudad, ¿no? En este caso en Barcelona. Y por otro lado también estoy muy contenta por ofrecer esta charla, que para mí es importante como por 2 razones, ¿no? Una, porque a través de este conocimiento, ¿no? O de conocer un poquito más el tema de qué son las competencias interculturales, por otro lado, veo también interesante ver cuáles son esos beneficios, ¿no? Porque cuando se habla de migración, siempre se está hablando de más como de retos, de cómo los gestiono, como que hay algo ahí que en peyorativo o en un sentido mucho más paternalista, ¿no? Entonces, quiero darle también, y mi idea en esta charla, ¿no? Es poder dar esta parte como más positiva, ¿no? ¿Qué beneficios hay o qué beneficios tenemos de trabajo en esta diversidad? Y de hecho, ya finalmente, ya empiezo, en el Menti, ¿vale? Me ha llamado mucho la atención porque al final, o sea, la palabra que sale principal más otras 2 que destacan es las que más repetidas salen, ¿no?
Diversidad está claro que la primera, pero luego hay dos que me han gustado mucho, que es el tema de enriquecimiento y aprendizaje. Y sin duda alguna es algo que al menos quiero y me gustaría que esta tarde aprendamos todas juntas también, ¿no? Porque al final todo esto, a mí me gusta dar este tipo de charlas y de conferencias y tal, porque al final también aprendo muchas cosas para poder seguir, ¿no?, en este avance de investigar más sobre esta interculturalidad y diversidad. Así que nada, ya empiezo, porque si no, a ver... Aquí. Yo, bueno, ya lo veréis que hablo muy rápido, pero es porque de mi manera natural, el otro día con Elena en una charla también lo decía, es que hablo muy rápido. Pero cualquier cosilla luego, como tenemos esta parte, ¿no?, de preguntas, pues ya me vais diciendo. Uy, aquí presentar, claro. Aquí, ahora se puede ver mejor. Ahora, perfecto. Entonces, he estructurado, ¿vale?, esta charla como en 3 pequeñas partes. La primera es directamente qué son estas competencias interculturales, para luego explicar más como la parte central, ¿no?, estos beneficios de trabajar a través de estas competencias. Y por último, he querido dar como un pequeño guiño, ¿no?, a lo que es más... lo que está más relacionado con la contratación de estas personas, ¿no?, de las personas migradas. Pero bueno, sobre todo tanto la primera como la segunda parte es creo que la que más interesante, ¿eh? Vale, entonces, voy a mover esto un poquillo que me sale. Perfecto, pues mirad, cuando hablamos de competencias interculturales, ¿vale? Como que damos por muy sabido, entendido, ¿no?, que se habla solamente de migración. Está claro que sí, que el contexto, ¿no?, es esta movilidad humana, ¿no? De hecho, al inicio, cuando Elena también la comentaba, ¿no?, que nos presentáramos un poquito por el chat, que digamos desde dónde somos, ha sido muy interesante ver desde dónde nos conectamos, ¿no? Y con un mismo sitio de destino, al final, cuáles han sido nuestros recorridos, ¿no?, hasta llegar en este caso, aquí, ¿no? Entonces, hablar de competencias interculturales tiene este contexto, ¿no?, de hablar de migración, hablar de movilidad también, ¿vale? Y una palabra que también se evoca, ¿no?, de las competencias interculturales es esta parte más de la gestión, ¿no? Y esto me lleva a hablar un poco de las fases de esa gestión de la migración, ¿no? Porque en España, y sí que es verdad que me gustaría contextualizarlo un poquito más en España, ¿no? Porque, bueno, aparte que llevo muchos años aquí, creo que es también interesante ver, ¿no?, cómo estas migraciones han ido pasando por diferentes fases, ¿no? A día de hoy hay algunas fases que todavía están en revisión, ¿vale?, por así decirlo, como el tema de la ley de extranjería, ¿vale? Que esto ya sería como para hacer una charla aparte, porque es muy interesante ver también, ¿no?, la migración, ley de extranjería, cómo desde los estados se quiere gestionar esta migración, pero bueno, sería, ya os digo, para hablarlo en otra oportunidad. Pero bueno, cuando empiezan a llegar, ¿no?, las personas migradas de diferentes países, como que los estados empiezan a ver, bueno, vamos a ver cómo de manera natural se van integrando, ¿no? ¿Qué pasa cuando van llegando muchas más personas, ¿no?, de diferentes orígenes? Y es cuando los estados, ¿no?, empiezan como a pensar, vale, vamos a gestionar esto porque necesito el orden, ¿no? Esta concepción también, ¿no?, desde la parte como más política, de necesito el orden y las estructuras, ¿no? Estas personas vienen de este sitio, tienen esta cultura, estas personas vienen de este sitio, también tienen esa cultura, vamos a ver cómo empiezan a girar o emerger juntas, ¿no? Entonces, es cuando empiezan también a surgir todos estos conceptos más relacionados con la diversidad,
con la mediación incluso y con la educación cultural, ¿no? Y la mediación siempre relacionada y como respuesta a un conflicto. Si, creo que más o menos las personas que estáis aquí venís de entornos sociales, ¿no? O que estáis en un sector social, ¿no? En el cual, pues, la mediación también surge como dar esta respuesta a estos conflictos entre culturas que no acaban de entenderse, ¿no? De hecho, ya mucho con el paso del tiempo, ¿vale? El Consejo de Europa en la Unión Europea empezaron a hablar sobre este diálogo intercultural, ¿vale? De esta necesidad de poder dialogar entre las diferentes culturas, ¿no? En la necesidad de ver el otro, también tu propia cultura y reconocer la diversidad del otro, ¿no? Y es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera también promueves, ¿no? Esta cohesión social y este respeto y a la vez también esta empatía, ¿no? De reconocer al otro y de reconocer esta diversidad en el otro, ¿vale? Entonces, para poder, digamos, para participar en este diálogo más intercultural, las competencias es como la respuesta, ¿no? La respuesta entre cómo gestionamos esta diversidad, ¿no? Y cómo entremezclo esta comunicación cultural en las ciudades, ¿vale? Entonces, aquí he seleccionado algunas definiciones de las cuales me han parecido interesantes. Luego, si queréis, las podemos debatir. No somos muchas ni muchos. Entonces, en la parte de las preguntas incluso podríamos acabar de definir o de perfilar alguna, ¿no? La primera tiene que ver más con la habilidad que posee una persona para actuar de forma adecuada y flexible frente a personas de otras culturas. Esta me chirría un poquillo, os la he puesto para un poco hacernos pensar y debatir incluso un poquito, porque esto de habilidad que posee una persona para actuar de forma adecuada, ¿no? Cuando decimos para actuar de forma adecuada, al final no estás aceptando al otro, no ves la diversidad en el otro, simplemente lo aceptas, ¿no? Que está muy bien, pero hay que ir un pasito más allá, ¿no? Segunda definición sería conocer y comprender a otros sistemas culturales sin abandonar los otros, ¿no? Y esto también para mí es muy interesante porque cuando se habla también de las diferentes maneras de trabajar la integración de las personas migradas en las ciudades o en los países, hay una que sobre todo hay algunos partidos muy de ultraderecha que prefieren ellos hablar del asimilacionismo, ¿no? De abandona tu cultura y llegas aquí y tú tienes que ser una más del sitio en el que llegas, ¿no? Entonces, digamos que con esta definición, la idea es no solamente actuar de forma adecuada, sino vamos un paso más, que sería el conocer, la importancia del conocimiento y de comprender otros sistemas culturales, ¿no? Sin obviamente abandonar los otros, ¿vale? Y luego, en el año 2007, que parece que fue hace poco, pero igual es todo este tema de las competencias interculturales, es algo que hace muchos años se está trabajando y se está intentando llevar a escuelas, a empresas, a entornos mucho más sociales, ¿no? Pero bueno, esta definición, ¿vale?, que da la Comisión Europea dice lo siguiente, ¿no? Que la competencia intercultural significa combinar las destrezas, conocimientos y aptitudes que permiten afrontar, actuar e intervenir de manera apropiada y efectiva en una variedad de contextos, ¿no? En el que se entrecruzan diferentes líneas culturales, socioeconómicos, étnicos, ¿vale?, que puedan derivar en situaciones o fracturas de la cohesión social. Creo que de todas las definiciones, esta es con la que también me siento más cómoda cuando quiero definir lo que es al final lo que son las competencias interculturales, ¿no? Luego, ¿por qué es importante, ¿no?, que se trabajen en las organizaciones, en las empresas, se valoren estas competencias? ¿Vale? A nivel de beneficios o a nivel de puntos positivos, ¿no? Los entornos interculturales trabajan mejor, pero porque también se desarrolla lo que es la empatía, ¿no?
bueno, yo que llevo también unos años trabajando en el tema más de la orientación sociolaboral, desde hace unos años se está llevando como mucho lo que es el currículum por competencias, ¿no? O trabajar mucho las competencias transversales, las competencias básicas, ¿no? Entonces, al final, cuando estamos trabajando con equipos tan diversos, ¿no? Y aquí al inicio, en la primera diapositiva del Menti, habíais puesto que trabajabais con entornos muy diversos, ¿no? Entonces, me hubiese gustado, ¿no? Y ahora pensando un poquito, a profundizar un poquito más, es en saber, ¿no? Si estas personas en las cuales vosotros trabajáis son propios trabajadores o trabajadoras o son personas usuarios o usuarias, ¿no? Porque la mirada es diferente, la manera de cómo yo trabajo esa interculturalidad o esa diversidad étnico-racial es distinta, ¿vale? Otro beneficio, ¿no? Pues es la mejor comprensión de las diversas perspectivas y visiones sobre el mundo, ¿no? Y esto es como la parte como muy el primer paso, ¿no? El otro día, hace no mucho, el lunes, vi como una encuesta, un reportaje que estaban haciendo de la Oficina de la No Discriminación en Barcelona y que me lo he apuntado, ¿vale? Mirad, en el año 2020, de las 95 atenciones que han habido, 45 han sido por temas de racismo, 53 por xenofobia, ¿vale? Por comentarios como vete a tu país, que esto siempre, no sé por qué cuando insultan a la gente es vete a tu país, parece que es como el más top, ¿no? Pero es que además de estas 95 atenciones, ¿no? En la Oficina de la No Discriminación, también se han sumado discriminaciones en las comunidades de vecinos, donde se han hecho también temas de mediación e intermediación en las comunidades propias de vecinos, ¿no? Entonces, llevo muchos años también escuchando esta parte, ¿no? Es que la gente es racista porque no ha viajado, ¿no? O la gente es racista porque no conoce mundo. Ahí más allá, ¿no? Hay personas que no han viajado, pero sin embargo tienen una empatía y una manera de poder mirar al otro sin paternalismos, simplemente una mirada de igual a igual y de trabajar conjuntamente sin ningún tipo de prejuicios. Por lo tanto, es como la primera excusa, ¿no? La gente racista es porque no viaja. Bueno, puede ser, pero no es la única razón, ¿no? Hay cosas más de fondo. Entonces, otros beneficios pues serían que mejora las aptitudes del personal en las propias organizaciones. Sin decir dónde trabajo actualmente, realmente somos un equipo bastante grande, pero del cual pues mujeres migradas que trabajen, no como usuarias ni usuarios, sino que trabajen en sí, somos muy pocas, y muy pocas digo que las podría contar con la mano, ¿no? Entonces sí que es verdad que al final con entornos, cuando se trabaja esta diversidad, ¿no? Y cuando en equipos podemos ser de diferentes culturas, tanto los diseños de los proyectos como en sí el día a día y el trabajo cooperativo y colectivo, suma más. Yo que llevo pues esto en diferentes sitios del tercer sector, pues me he ido dando cuenta de que las más personas diversas existen en el equipo, es como que las cosas fluyen mucho mejor, no existe una competencia desleal entre los trabajadores ni trabajadoras. En caso contrario, ¿no? Como os comento aquí, pues hay como esta parte de la mala comunicación, ¿no? Y hay pues fragmentación incluso de equipos de trabajo, ¿no? Porque no se reconoce, no existe esta empatía y este reconocer del otro y también de reconocerte a ti mismo en tu propia diversidad cultural, ¿no? Para las empresas, permite pues, la comunicación con la ciudadanía de forma horizontal, ¿no? Tendemos en las empresas y puedo en este caso focalizar un poco, ¿no? En el tema más como de la contratación de las empresas, ¿no? Que no vemos las partes positivas o aquestas, iba a decir en catalán, o estas competencias, ¿no?
interculturales de las mujeres o de los hombres que se presentan a una vacante, ¿no? Podemos hablar del tema del idioma. Hay muchas mujeres de África que conocen mucho, o sea, hablan varios idiomas. Y eso no es una competencia que se valore. Entonces, esta mirada como del igual, de forma horizontal, considero que es un beneficio cuando realmente se trabajan estas competencias interculturales, ¿no? Y entonces me gustaría, ¿no?, como que pensáramos en nuestro entorno laboral, ¿no?, cuántas personas de diversidad étnico-racial tenemos, pero que trabajen con nosotras en el mismo batallón, por así decirlo, ¿no? Y si es así, ¿qué actividades realizan? Porque puede ser que haya personas que estén dentro del propio equipo de trabajo, pero que realicen actividades de las cuales pues no eran las que ellas estaban pensando hacer cuando migraron de su país de origen, ¿no? Tendemos a colocar a las personas migrantes a hacer trabajos poco cualificados, ¿no? Como que entendemos de que eso es lo natural y que de momento hasta que les salga otra cosa o hasta que homologuen su titulación es lo que tienen que hacer, sin valorar, ¿no?, realmente que unas competencias de comunicación, una empatía y su propia diversidad, ¿no?, es lo que puede ayudar a la empresa o a la organización a poder seguir sumando, ¿no? Una organización que trabaje para personas migradas y refugiadas en el cual la primera parte o como la recepción no exista esta diversidad, te dice mucho también de las organizaciones, ¿no? Bueno, es simplemente como para que reflexionemos conjuntamente, ¿eh? Y como os decía, ¿no?, la parte como más de ocupabilidad en los procesos de selección. Un poco la revisión, ¿no?, de cuando hacemos las ofertas, ¿no?, o cuando las empresas hacen las ofertas, qué es lo que destacan, ¿no?, aparte de esa experiencia laboral. Ha habido muy pocas ofertas laborales en las cuales haya visto que destaquen la diversidad en origen. Recuerdo una oferta muy concretamente de una entidad que solicitaba a personas para trabajar en el acompañamiento de mujeres que habían sufrido temas de violencia y que esa contratación sería para mujeres de origen latinoamericano. Y fue bastante explícito, ¿no? Y entonces me gustó verlo porque pensé, wow, realmente al final tú pones a una persona a poder trabajar un tema de mucha sensibilidad con una persona que sabe que va a entender la cultura también del otro, ¿no? Para evitar partes como más del asimilacionismo, ¿no? Por eso también estos procesos de selección habría que hacer como una revisión, ¿no? ¿Cómo hacemos estos procesos de selección que tengan en cuenta estas competencias interculturales? Pues sin duda son las formaciones en diversidad. Es muy importante, y antes también con Elena lo comentábamos, de que Barcelona, que es una ciudad tan diversa a todos los niveles, ¿no? Que sigamos sufriendo temas de situaciones de racismo, de discriminaciones, ¿no? Es porque la diversidad no se está trabajando, ¿no? Y para mí la diversidad es un trabajo transversal desde las escuelas, las administraciones públicas, desde la policía, porque, bueno, aquí también podríamos hablar bastante amplio y tendido, desde la propia comunicación y los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que transmitimos a través de las noticias? Cuando no tenemos esta perspectiva más intercultural o el reconocimiento de las diversas culturas, al final vamos cayendo en estereotipos tras estereotipos y es lo que hacemos, ¿no? Que lo que provocamos son situaciones pues, de discriminación y de xenofobia en las ciudades, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que también sería interesante poder detectar, poder crear mecanismos para detectar racismos. A mí, hace unos varios meses y años, bueno, creo que hace como un par de años, la palabra del microrracismo, ¿no? Al final es como reducir
un tema discriminatorio cuando realmente sin duda sigue siendo discriminatorio, ¿no? Entonces, revisamos un poco también cómo podemos trabajar dentro de las organizaciones esta diversidad y que pase, ¿no?, por esta parte más de revisar el cómo estamos trabajando y cómo estamos gestionando la propia diversidad en la empresa o en las organizaciones. Y bueno, nada, ha sido como muy, muy breve. He intentado como destacar las cosas que creo que podrían ser mucho más interesantes y de que podríamos abrir debate, ¿no?, que también es muy enriquecedor. Y bueno, nada, pues agradeceros una vez más de que estéis aquí virtualmente y que estemos compartiendo esta tarde. A ver, voy a dejar Gracias, de Ana Lucía. Si compartir. quieres, exacto, dejar de compartir, así nos vemos y abrimos para preguntas, debate. La idea de hoy, como dijo Ana Lucía, era dar un poco el contexto, ¿no?, y hablar de temáticas que la verdad nos dejan mucho espacio para reflexionar y pensar. Y nos gustaría escuchar de ustedes, de lo que escucharon, de lo que viven, de las experiencias que tienen en sus trabajos, en sus entornos. Quien quiera comentar o hacer preguntas. Sí, o hacer alguna Este es el pregunta así momento. como en concreto, sí, sí, sí. O simplemente puede ser un espacio de reflexión entre nosotras, ¿no? Como de cuidado también, porque si ya estamos aquí es porque tenemos como una parte más de sensibilización, ¿no? Y de que ya sabemos de que hay algo que no está funcionando bien y queremos poner remedio, ¿no? Entonces, también puede ser un espacio entre que además de preguntas, pues sea esto de cuidado entre nosotras y de intentar resolver, ¿no? Y de cómo lo resolvemos conjuntamente. Vale, mira, Margarita, eso, puedes comentar. Hola, hola Elena, hola Ana Lucía. Encantada de estar con ustedes y conocerla. La primera vez que veo esta organización interesante. Solo quería decirte que lo que tú hablabas es muy interesante sobre las microagresiones. Yo creo que eso es ha sido muy bien analizado últimamente, son esos sesgos inconscientes. Nosotros no somos conscientes. Hay veces en que la gente lo hace en una forma creyendo que es simpática. Cuando veo una persona de origen africano, mira, tú te alisas el pelo. Hay ciertos comentarios que se hacen de forma inconsciente, pero lo positivo de todo esto, porque yo soy consultor en interculturalidad ya hace unos años, tengo 25 años de experiencia en el mundo internacional, y últimamente me he dedicado a hacer consultoría y he analizado eso de las microagresiones. Lo positivo es que nosotros tomando conciencia podemos cambiar esos prejuicios. No es fácil, no es algo que lo vamos a hacer de un día para otro, hay que primero tomar conciencia. Y lo más increíble es que se han hecho muchos estudios con niños. Los niños, los pequeños, no tienen prejuicio. Todos tenemos prejuicios en un momento porque los adultos nos han inducido esos prejuicios. Entonces yo creo que hay que ser optimista y empezar a hacer trabajo como los de ustedes. Yo las felicito. Yo quería hablarle solamente para felicitarlas porque me tengo que ir luego. Y buena suerte y que todas nosotros podamos un día decir que luchamos contra esas microagresiones. Y gracias, Ana Lucía, por tu excelente exposición. Gracias Margarita. Mirar, esto que ha comentado, ¿no, Margarita, de la educación en las escuelas es tremendo. Es tremendo la falta que hace, ¿no? De trabajar la educación intercultural. Porque a la vez nos faltan referentes y personas, ¿no? Hablamos de la diversidad, pero realmente en las escuelas hay las profesoras y las docentes son diversas, son interculturales, lo estamos fomentando desde las administraciones públicas, ¿no? Yo muchas veces me planteo esto. Yo recuerdo que cuando vine a España, que tenía 4 o 5 años, ¿no? Éramos como de las primeras niñas racializadas que llegaban a Barcelona y en un primer momento pues los niños y las niñas pues se reían, ¿no?, del acento que yo tenía, de las cosas que yo llevaba para comer a la hora del patio y todo era como muy gracioso, ¿no? Y luego llegó un punto en el cual me pusieron la moreneta,
¿no? La Moreneta, pues orientado y está más relacionado con la Virgen de Montserrat aquí. Y entonces yo entendí, sin que nadie me dijera nada, porque me costaba mucho luego poder explicarlo en mi casa, de que me estaban diciendo la Moreneta, ¿no? De que los niños y las niñas me habían puesto como ese mote porque les había caído bien y porque me consideraban de que también era parte de ellos, ¿no? Cuando ellos lo hacían y con el paso del tiempo me di cuenta, y me lo dijeron además en la cara, ya cuando yo tendría ya unos 12 años, de que lo hacían simplemente con un tema de burla, ¿no? Cuando yo en mi imaginario, ¿no?, pensaba de que lo hacían porque, mira, me estaban aceptando con mi diversidad, con mi acento, con la lonchera que yo llevaba, ¿no? Y entonces, sí que en tema de la educación, como comentaba Margarita, es muy, muy interesante, ¿no? El poder ver de cómo estamos educando en interculturalidad o no, ¿no? En las escuelas. Totalmente, totalmente. A ver quién más quiera hacer comentarios, preguntas. Bueno, yo voy viendo caras como conocidas también, aparte de mi estimada Omaira, también muy experta en temas de interculturalidad, a José Romero, que también tuve la oportunidad de conocerlo y de escuchar una charla muy, muy magistral suya. Muy, muy potente, ¿no? Cuando él explica desde una desde una vertiente, ¿no? Muy académica, pero me encanta poder escucharlo, cómo trabaja, ¿no?, el tema de la diversidad, de la cultura, a través pues también de este reconocimiento histórico, ¿no? Que no le he hablado, pero que también es muy importante. Para hablar de diversidad es interesante hacer una revisión de la historia, ¿no? De la historia de las migraciones. Totalmente. A ver. Hola, hola. No pongo la Hola, cámara porque me Diana. da vergüenza. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ahora que mencionan, bueno, felicidades. Me ha encantado la charla, no la pude pillar desde el inicio, pero bueno, ahí pillé gran parte. Quisiera comentar un poquito la experiencia que he tenido en Barcelona. Bueno, soy de origen colombiano, pero llevo viviendo allí 15 años. Y bueno, la verdad que sí, que te ponen muchos motes y demás, pero siempre me lo he tomado desde el cariño. También es dejar de ponerle malicia siempre a las cosas y demás. Entonces creo que es un trabajo también de cada persona y que debemos impulsar. Por otro lado, cuando estaba en la parte de recursos humanos en varias empresas, sí que sabía y notaba que habían como, o sea, había interculturalidad en el sentido de diversidad de nacionalidades, pero a un nivel europeo en general. Ya cuando es más, digamos, de Latinoamérica, ya es más personal de limpieza, de mantenimiento, son otros cargos. Y sé que ya en las últimas 2 empresas en las que ya estaba trabajando, pues sí que estaban más ligadas a la parte de recursos humanos y de contratación de personal, y habían como unos auxilios por parte de la Unión Europea que si contratabas a una persona de pronto o que pertenecía a alguna comunidad minoritaria, por decirlo así, es que ahora no me recuerdo muy bien, habían algunos auxilios o algo. Entonces, claro, como empresa, digamos que por un lado, bien porque fomenta, quieras o no, fomenta un poco esa integración, entre comillas, aunque haya un trasfondo allí económico o algo, ¿sabes? Como ahora que está muy de moda en muchas empresas la responsabilidad social corporativa y todas estas cosillas. Pero bueno, tampoco hay que llevarlo todo al ámbito negativo, sino que, bueno, quieras o no, existen algunas normas, algunos auxilios, algunas cosas que se han ido creando y que, bueno, que podemos aprovecharlas. Sin embargo,
sentí y vi que no se explotaba al máximo eso, aunque habían ayudas. No, o sea, es como si menospreciaran la formación de las personas que vienen de otros países, por decirlo así. Y estuve en una charla el otro día con Natalia, me parece recordar su nombre, que si se podía celebrar, si se debía celebrar o no el mes negro, Black. Con Alejandra, con Alejandra. Sí, eso, ya cambio los nombres, mira tú, perdón. Entonces, claro, son cosas que si tú ves el currículum de una persona, o de pronto ellos comentaban, o de pronto hacían una entrevista telefónica, hablaban por teléfono, al escuchar el acento, eran personas que habían sido criadas en España y el acento, pues como un español o un catalán más o lo que fuera. Pero ya cuando físicamente se conocían, ya enseguida te catalogan te catalogan como, bueno, tú eres del personal de limpieza, de mantenimiento o algo así. Y no creen que eres capaz de tener esos estudios y esa formación, que muchas veces, como anteriormente lo habían indicado, que pueden tener mucho conocimiento en otros idiomas y pueden aportar mucho a las empresas. Sin embargo, por tener un color de piel o venir de algún otro sitio distinto, no creen que eres capaz de tener esa formación. Entonces, siempre los cargos en una empresa suelen ser como inferiores al de, digamos, el resto de la comunidad europea, por decirlo así. Es un poco la experiencia que he tenido. Sí, Diana, totalmente. Es súper importante. De hecho, una cosa que hablamos mucho es de la narrativa que existe en relación a las personas refugiadas e inmigrantes. Y claro, cuando hablamos de personas inmigrantes en este contexto, nadie piensa en europeos. O sea, no, ellos son expatriados o personas, ni se llaman inmigrantes. Y es verdad, existe un estigma, existe una narrativa que, como decía Ana Lucía, también se fomenta en los medios, ¿no? De hablar de personas débiles, pasivas, dependientes, ¿no? Que necesitan ayuda. Y obviamente hay muchos casos que sí necesitan ayuda, todos necesitamos en algún momento de la vida, pero no se ve este lado, ¿no? El profesional, sus talentos, sus competencias, ¿no? Lo que realmente aporta. Es un tema muy importante. Veo que Omaira tiene la mano levantada. Sí, gracias, Elena. Mira, gracias, Ana Lucía, por esta charla tan necesaria, y me alegra que este tema ya comience a entrar a pisar fuerte en diferentes contextos, pero bueno, lo hablamos un poco aquí más desde Barcelona, que es donde yo estoy, y vivo aquí hace 24 años. Y digamos, en esta línea, yo también he trabajado de manera individual y también a nivel asociativo, para que dejemos de ser, dejemos de ser objetos y nos convirtamos en sujetos, ¿no? Y por aquí va, y a lo que me refiero es un poquito en el mundo social, que es donde yo trabajo, cómo pues las personas migrantes del sur global, sobre todo, porque así como lo decía Diana, las europeas tienen otro estatus, pasamos a ser usuarias y no pasamos a ser investigadoras, directoras de estas entidades. Entonces, bueno, mi propuesta, que esto lo hemos sugerido desde diferentes espacios participativos, institucionales y también activistas, es que haya un porcentaje, o sea, estas entidades que en sus estatutos trabajan con personas migrantes, refugiadas, etcétera, dentro de sus estatutos, quede claro que haya un porcentaje importante que en las juntas directivas y en los lugares de decisión, y también, y también como empleados, ¿no? Empleados y empleadas. Así que, bueno, esta es como una propuesta como en la línea que tú has expuesto, y ya está, creo. Después sí se me ocurren más cosas. Muchas gracias. Gracias, Omaira. Pues muy, muy interesante lo que planteas. Sin duda, me encantaría poder hacer como más difusión, ¿no? de
entiendo de que es desde tu parte más de organización, ¿no? Que estás haciendo, pero me encantaría por hacer mucha difusión en eso porque me parece muy, muy interesante, ¿no? Esta parte de dejar de ser las usuarias a nosotras también estar pues como coordinadoras, etcétera, ¿no? A mí, yo creo que a día de hoy sigo todavía intentando romper algún que otro esquema que sale, ¿no? De cuando estoy yo misma dando una formación en temas de orientación laboral y llego, pues las mismas mujeres, pues hay veces que me dicen, ay, mira, pues yo no pensaba que tú eras la profe, ¿no? O sea, yo pensaba que tú eras como nosotras, ¿no? Digo, no, si es que yo soy como vosotras, lo que pasa es que yo doy la charla, o sea, ¿no? Y trabajar como esta parte más de naturalidad y... es muy importante esto, Omaira, lo que hay algunas personas que le llaman la discriminación positiva, ¿no? Esto de poner como las cuotas y yo estoy totalmente de acuerdo en ello. Hay que forzar las cosas porque si de manera natural no se dan, hay momentos en los cuales es necesario de que se valoren las competencias de estas personas no solo, y que sumen, porque al final esta parte, ¿no? Las personas migradas que vienen de Latinoamérica, que vienen de África, que vienen de la India, siempre se miran con una especie más de paternalismo, pero cuando vienes de Europa parece que te hicieran un poquito como la ola, ¿no? Y esas personas pues no son migradas, sino son expats, ¿no? Y entonces eso sería como otro debate que poder hacer. Pero me gusta tu propuesta, Omaira, en ese sentido, me gusta y que cuando haga difusión yo me sumo total. Una cosita más, y Sí, aquí increpo al compañero José que está por aquí, a ver si nos puede decir algo. sí, yo lo estoy deseando realmente porque... Pero hay algo muy importante también, y es ese reconocimiento de saberes, que además plagian tranquilamente, ¿no? Y lo siento aquí por si hay compañeras de aquí. Pero, por ejemplo, hay una práctica muy interesante en la que se comenzó a trabajar hace unos años aquí, que es el aprendizaje y servicio, el aprendizaje y survey, en el que son claramente prácticas traídas de América Latina y muchas otras que no se reconocen, ¿no? Y cuando tú preguntas, increpas, ¿no? A estas investigadoras de dónde viene esta práctica, tú sabiendo de dónde viene y dicen que eso es un saber común o una cosa así, entonces pues realmente molesta bastante. ¿Cómo reivindicarlo? Bueno, yo también soy muy partidaria de obviamente pues el diálogo, ¿no? Y más pues apelando a este diálogo intercultural que como bien dice José, comentaba José por aquí, que si es posible decidir o no, ¿no? Esta interculturalidad. Pero otro recurso que yo he encontrado es, por ejemplo, cuando a mí yo estoy trabajando en un grupo, pues muy de aquí, por así decirlo, porque un poco eso es lo que yo he hecho, como que yo me he metido en diferentes espacios muy de aquí. Y cuando se necesitan formaciones o cursos, pues yo recomiendo entidades que se han montado en su totalidad o en su mayoría por personas migrantes, ¿no? Como por ejemplo el proyecto de José, que es La Tregua. Hace poco me dijeron, Omaira, mira, necesitamos una formación que tenga que ver con teatro del oprimido. ¿A quién podemos llamar? Están estos. Yo dije, no, mira, y también estos, que además trabajan el tema desde un lugar que nos interesa. Entonces, pues es eso, es también reconocernos entre nosotras, ayudarnos y decir, hay todas estas entidades que están trabajando desde otro lugar, ¿no? Entonces, pues eso, ya está, ya no digo nada más. Gracias, Omar. José, no sabía que eras de La Tregua. Yo les conozco y colaboramos, de hecho, al principio de Abrazo Cultural con algunas actividades en el espacio. Es un proyecto hermoso. Quien no conoce, pues un espacio que está en Gracia, en Barcelona. Muy importante eso que decían, ¿no? Decidir ser intercultural. Yo creo que eso no se puede decidir, sino que ya es una realidad y tenemos que adaptarnos, ¿no? Y aprender a convivir en estos espacios. Para ir finalizando, Julia, si quieres comentar que tienes la mano, perdón la demora.
Bueno, gracias primero Elena y Ana Lucía. Ya me habían hablado bien de ti, Ana Lucía, pero ya lo he comprobado hoy. Tenía muchas cosas porque el tema me interesa un montón, me parece súper interesante y me parece súper frustrante también a la vez, porque es un tema que yo no lo he trabajado mucho a nivel profesional, pero creo que sí a nivel personal, y no termino nunca de verle la solución. Me resultaba curioso porque yo no soy de aquí, catalana, soy andaluza, o sea que digamos que por una parte soy migrada dentro de España a otra comunidad, que aunque parezca que no, existe racismo también, incluso dentro de lo que son las diferentes comunidades de España, que ya más absurdo no se puede ser. Y luego durante un tiempo viví en Holanda también. Y pensaba ahora en esto que decías, ¿no? Y en cómo el europeo, por ejemplo, en España sí que es un migrante de primer nivel, ¿no? O alguien que está bien, pero luego en sitios como dentro de los propios europeos también hay de primer nivel y de segundo y de tercero y de cuarto, ¿no? Como yo en Holanda no era igual que un polaco o que un rumano. Tampoco no es la misma. Pero bueno, no quiero darle más vueltas a esto porque mi única reflexión al final sobre esto es cómo de difícil es y si realmente hay herramientas que entidades como las vuestras están utilizando, pues que sean lo más compartidas posible y que podamos utilizar el máximo de personas con tal de encontrar una solución a esto, que ya te digo que la veo difícil por lo que te digo, porque nosotros en España hemos sido incapaces de aceptar casi al pueblo gitano que lleva con nosotros una eternidad, o sea que no es que lleven, que es que son nosotros. A los catalanes no les gustan los andaluces, a los andaluces no les gusta, no sé, es como un absurdo que llega a niveles muy, muy micros. Pero bueno, bien por la gente que apuesta por esto y porque vayan surgiendo herramientas. Y sobre todo una conciencia, que es lo que decía, y una educación, que sería lo más importante. Yo, Ana Lucía, te quería preguntar, porque también sé que has trabajado mucho el tema de orientación laboral y que sigues trabajando. Yo en mi programa, como supongo que más de la gente que se dedica a esto también, trabajamos con mucha población, en concreto en nuestro caso, con mucha población latinoamericana. Y a mí, o sea, yo me preguntaba si tú trabajas, cómo trabajas tú el tema de las competencias de estas personas, porque a mí, ya te digo que mi versión de migrante es una versión de primera clase y no tiene punto de comparación con las historias que yo he escuchado, pero yo reconozco en mí misma las competencias que me ha aportado esa experiencia de irme a vivir a otro país sola, ¿sí? Y cuando hablaba con gente que, pues no sé, recuerdo una mujer colombiana que había dejado 3 hijas allí, que ha venido sola, que ha estado aquí trabajando 5 o 6 años simplemente para intentar traer bueno, todo este tipo de historias que conocéis la mayoría mejor que yo, y hablas con ella y hablas de competencias y que no reconozcan competencias en ella, ¿no? Y ese trabajo de decir, hostia, pero tú sabes, o sea, ya me da igual tu formación académica, tú sabes a nivel competencial lo que tú tienes que ofrecer. Y bueno, era eso una pregunta de curiosidad, si tú trabajabas eso de alguna manera concreta o bueno, cuánta importancia le dabas, que supongo que mucha. Y ya me callo, que ya está. Gracias. Para ceñirme un poquillo al tiempo, voy a intentar ser breve, difícil un poquillo en mí porque, Julia, gracias por tu intervención, porque has tocado un tema además de pregunta que a mí me encanta y podría estar hablando de cómo poder trabajar y poder identificar, hacerles ver, más que identificarlas, porque las tienen más que identificadas. Lo que pasa es que migrar, la decisión propia de migrar no es fácil. Yo vengo de una también personal y toda mi línea materna migraron a España desde los años 70. Entonces, ¿cómo trabajo esto de las competencias? Con esto de las competencias interculturales, yo he pasado por una migración. O sea, tal vez
no como un nivel, ¿no? de una persona con 30 años o con 25 años que migra de Latinoamérica y que tiene que olvidar, ¿no? O le tenemos la obligación de decirles, no, 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 es que esto lo que tú hiciste en tu país ya no sirve aquí. Ahora tú solamente te puedes dedicar a limpieza porque es que es lo que sale ahora, ¿no? Es lo que parece que solamente podemos ofrecer. Yo lo que hago mucho es hablar desde mi propia experiencia, ¿vale? Desde lo que yo he vivido y cómo he ido identificando en cada momento las cosas de valor añadido, ¿no? De hecho, incluso también en las entrevistas de trabajo, yo lo que potencio mucho con ellas ese es el tema de su propia diversidad, ¿no? De la diversidad en sí, del de reconocer. O sea que es que quiero decirte muchas cosas, pero estoy así como, voy a organizarme, ¿vale? O sea, como que la primera parte es que esta persona entienda en sí y reconozca su propia diversidad. ¿Y por qué lo digo? Porque como pasan por tantos procesos de orientación laboral, tantos, primero van a uno, luego del otro le dice al otro, luego del otro le dice a no sé qué, y cada uno, pues al final, como que le va quitando todos esos valores, esas competencias y habilidades, ¿no? Entonces, yo lo que primero hago con esa persona es, ok, vale, sí, tú vienes de Perú y así ya me pongo en mi papel, ¿no? Si tú eres una peruana, ¿de qué parte de Perú? Ah, pues mira, tal, yo también soy peruana. Ah, bueno, ¿y hace cuánto tiempo estás aquí, no? Entonces, como que intento focalizarla mucho en ver sus propias raíces, de dónde viene, qué es lo que ella hacía en su país de origen, ¿no? ¿Qué es lo que en España les gusta decir con las palabrejas estas de las competencias, ¿no? Ese liderazgo, esa planificación, ¿no? Que se tienen que poner en los currículums. Cuando una persona me dice, o una mujer que ha migrado y que ha pasado por varios momentos en su vida, ¿no? Que me dice, no, yo es que no tengo experiencia laboral. Pero luego resulta que ha estado trabajando en una universidad ayudando de becaria en un sitio. O resulta que también ayudaba a su mamá a no sé qué de un tema en un mercado, ¿no? O ayudaba en tal. O sea, todo este tipo de cosas les hago hacer como ese recorrido hacia atrás, entre comillas, ¿no? Y empiezo a poner las palabras de qué es lo que significa. Mira, pues esto es liderazgo. Esto aquí se llama trabajo en equipo. Esto es tal. Y entonces las refuerzo para que cuando vayan a la entrevista intenten como recordar, ¿no? Que no vean tanta diferencia, que lo vean algo más de aquí, disfrutando en su propia diversidad, ¿no? Y en esa parte que, como decía Mayra, el reconocerse. Creo que una parte muy importante es el que se reconozcan y a partir de ahí es ponerle ejemplos. Si no, Julia, igualmente, yo voy a dejar mi correo por cualquier cosilla, pues yo encantada, ¿eh? Hablamos, ya te digo que algún nexo en común por ahí tenemos y estaré encantada de que mis nexos en común, que son 2 ahora, propicien algún encuentro. Así que lo Vale. espero. Gracias. Vale, vale. Sí, la verdad que tenemos temas para muchas conversaciones, ¿no? De aquí para, bueno, para seguirlo. Ana Lucía, si quieres dejar tu mail, igualmente les enviaré un mail a todos, ¿vale? Desde Abrazo Cultural con más información y tendrán nuestro contacto para lo que necesiten. Vamos finalizando. José, ya no sé si quieres hacer el comentario para cerrar o si quieres activar tu audio. Sí, Rosella. Ay, perdón. No, no pasa nada, Rosella. me pasa así. Sí, un segundo que... sí, no sé si se ve la cama. Bueno, sí, quiero hacer mi comentario muy rápido. Yo soy italiana y mi pareja es iraní. Y nos mudamos aquí a España desde Alemania hace unos años, bueno, 3 años. Así que no, solamente quería comentar lo que un poco todo el mundo ha dicho, que hay varios niveles de interpretar, ¿no? De dónde vienes tú. Yo vengo de Italia, entonces son la expat. Y si mi pareja viene de Irán, es un migrante. Y lo que yo he notado es que, bueno, aquí en España se conoce muy bien la realidad de Latinoamérica, pero hay países como el Irán que no se sabe nada. Entonces, automáticamente, mucha gente
le pone un prejuicio así como un poco negativo, digamos. Y eso lo he visto yo en primera línea porque obviamente mi pareja es iraní. Y otra cosa que quiero decir es que como acabo de tener un bebé, tiene 4 meses, que obviamente será una súper intercultural italiana, iraní, nacida en España. Yo creo que esto se había hablado un poco antes, el tema de la interculturalidad en los niños. Creo que es muy importante y no sé si hay alguna iniciativa aquí en Barcelona para que ese proyecto se desarrolle un poco, si tenéis alguna idea de cómo hacerlo, porque yo voy mirando guarderías desde ahora, pero veo que las guarderías un poco más quizás interculturales son las privadas, que Sí. obviamente cobran mucha pasta y, o sea, es un tema un poco así gris. No sé si tenéis alguna idea. Rosela, perdona, cuando dices guarderías, o sea, que se enseñen temas de interculturalidad, ¿quieres decir? No, como sí, también, o si se puede enseñar como extra, una actividad extraescolar, ¿sabes? Como un workshop, algo así, un taller o algo que introduzca en los niños ese tema de la Yo conozco diversidad. yo conozco una iniciativa, pero puede ser que algunas compañeras o Mayra o José desde Spy La Tregua o desde el propio Abrazo conozcan alguna más, pero Fronteras Invisibles, no sé si a los compañeros os Sí, suena, los que hacen también conozco, temas sí. de como Juegos, ¿no? Juegos y juegos, ¿no? cultura. Y trabajan el tema de las fronteras y lo hacen acompañados de Dion Cop, que es una cooperativa también. Y Y entonces también nosotros también tenemos, bueno, vamos a colaborar con ellos en breve. Entonces ellos van a las escuelas y entonces trabajan todo este tema de la diversidad. ¿Lo podéis Bueno, poner en el chat, por Sí, favor? mira, lo que puedo hacer es en el mail que les voy a mandar, pongo las iniciativas. Si alguien más tiene recomendaciones que me mande, yo envío a todos, ¿vale? Yo centralizo y les mando todo. Yo creo que nosotros ya hicimos cosas con escuelas también, pero yo lo que siento es que son actividades muy puntuales, ¿no? Falta un poco que eso sea parte realmente de la formación, del aprendizaje y no en el día de la diversidad cultural que venga Abrazo Cultural a hacer una charla, que es lo que hacemos, ¿no? O sea, actividades puntuales está muy bien, pero falta más que eso sea real, ¿no? Sea el día a día y no que la diversidad sea lo común, ¿vale? Básicamente eso. Y gracias, Rosela, por tus comentarios. Nosotros tenemos una profe de Irán, lo que comentabas de Irán. Sí, hacemos actividades de Irán. Y yo creo que una cosa que dijiste es muy importante. El desconocimiento es lo más peligroso. O sea, cuando conocemos, es que ya las barreras, todo cambia, ¿no? Yo creo que es el primer paso, el conocer. Con eso sé que había mucho más para comentar, pero dejamos por aquí hoy. Espero que esa conversación pueda seguir en otras charlas. Seguro organizaremos más conversaciones como esa. Tienen nuestro correo, van a recibir toda la información y cualquier cosa pueden escribirnos. Vale, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias. Gracias, Ana Lucía, por compartir lo que sabes, lo que haces. Gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias. Adiós.